Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, porque el resto de la semana, al menos de lunes a jueves, hay contrarréplica todos los días, a parte final del programa, que empezó siendo una o dos llamadas y ahora ya pues entran tranquilamente 4, 5 o 6 algunos días, porque son muchas las notas de voz que me enviáis y quiero darles salida. No me gusta que hagáis este trabajo, el esfuerzo de grabar una nota, la concentración, etcétera. Sé que algunos de vosotros además os ponéis un poco nerviosos a la hora de grabar la nota de voz y que luego al final pues no pueda salir. Lo que hago entre semana, eso sí, es meterlas de más actualidad, dejando las más generales, las más de fondo para los domingos, que es lo que vamos a ver hoy. Tenéis, de hecho, el tema del día es un tema bastante de fondo del que se viene hablando no solo en Madrid, sino también en otras ciudades del mundo, en temas de tráfico, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Os doy antes el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz. Apuntadlo bien, es el 690 827909. Ya sabéis, más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Si estáis dentro de España, no hace falta con el 6, no, porque no hay otro 690 827909 dentro del territorio español, por lo tanto va a llegar a este número. La nota de voz tiene que escucharse bien, eso es muy importante, y debe durar en torno a 1, 2, 3 minutos. Si os tenéis que pasar de los 3 minutos, por favor que esté muy justificado. Y sobre todo, y esto es muy importante, tiene que escucharse bien, sin ruidos de fondo, sin pitidos, sin que no lo hagáis por favor en ciertos lugares donde hay una excavadora trabajando, camiones pasando, etcétera. No ya solo por mí, que tengo que escuchar estas llamadas me entran además en un formato muy raro y tengo que andar convirtiéndolo, sino que además luego me las veo y me las deseo para ajustar la ganancia y que se escuche bien y no nos destrocen los oídos. Aquí el único que se los destroza soy yo, con algunas llamadas, no muchas, desde que recuerdo todos los fines de semana esto de la calidad de audio. Estáis siendo muy clementes y me los enviáis cada vez mejor. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Daniel, que es de Denia, un pueblo de Alicante bien bonito que está en la misma costa, que tiene una pregunta no sobre Denia, sino sobre Madrid Central concretamente, pero que es todavía hablar de algo mucho más interesante que Madrid Central, que es de las restricciones de tráfico en el centro de las ciudades. Madrid no es una excepción, de hecho es la norma, está siendo de las últimas ciudades de Europa en aplicar este tipo de restricciones, y del uso, ya si queremos extenderlo todavía más, del uso del vehículo privado, el automóvil, básicamente, aunque también esto podríamos extenderlo a otro tipo de vehículos como la motocicleta, dentro de los cascos históricos de las ciudades. Vamos a escuchar antes de nada a Daniel. Hola, ¿qué tal, Fernando? Vale, yo quería preguntarte una cosa que bueno, que vamos, tú vives en Madrid, lo puedes saber mejor y también ilustrar un poco a la gente, sobre todo a mí, que oigo lo que dice la gente y todo eso. La pregunta que te planteo es en relación a Madrid Central. Tú en ese sentido, ¿qué es lo que opinas? Porque parece incluso que hasta los mismos políticos de derecha es una cosa que les tiene dividido. Yo, la verdad es que yo realmente no sé si toda la contaminación que se genera en una ciudad la generan los coches. Los coches son, no sé, cualquier coche que te compre moderno, rollo 2000, a partir de 2008, 2009, pues tiene una serie de filtros, una serie de cosas. He hablado con amigos míos que son ingenieros de automoción y la verdad es que baratos no son. O sea, estamos hablando de un filtro, cambiarlo de tal, son 100 euros, una cosa así. Entonces, claro, estas cosas de Madrid Central, yo realmente no sé si responde a una inquina por parte de políticos que detestan que la gente coja y circule libremente por la ciudad, o es realmente una necesidad, es un problema. No sé, yo por ejemplo viajo mucho, me voy a ciudades como, he viajado por muchísimos sitios del mundo y me he ido a ciudades como Londres, a ciudades, y el centro, pues la verdad está restringido a los vehículos. No sé si es por un tema de contaminación o es un tema de decir, mira, no podemos circular tantos coches por el centro de la ciudad y hay que hacer algo para poder evitarlo. Entonces, claro, ya un poco ya es preguntarte, tú
yo hasta por lo que tengo entendido, tú te mueves con tu motito y con tu Vespa por ir por Madrid. Entonces, claro, no sé, para el ciudadano de a pie, que supone pues Madrid Central. Yo cada vez que voy a Madrid, pues tengo allá mis primos, tal, yo cojo el coche, lo dejo aparcado en casa, me cojo el metro, pero claro, yo no soy la persona que se tiene que ir a trabajar o que tiene que tal, entonces claro, yo soy un turista que veo que va muy bien el transporte público en Madrid, pero claro, desde un punto de vista como una persona que no vive en Madrid. Entonces, mi pregunta es en relación a eso. Pues nada más. Quería nada, felicitarte por tu programa y nada, y enviarte un saludo desde aquí, desde Alicante, desde Tenia. Bueno, este programa, Daniel, el que estás escuchando ahora mismo, se hace desde Madrid Central, así que es un tema que conozco bien, y no precisamente porque lo sufra, sino porque me beneficio de él. Yo soy vecino de Madrid Central y vamos, tengo la Vespa, como bien cuentas, la tengo aparcada en la puerta, en un aparcamiento de motos que nos puso el ayuntamiento hace ya muchos años, que es que la Vespa ocupa poquito, lógico. Mira, mi calle es tan estrecha que no cabría ni la moto en la acera, solo puede pasar pues apenas dos personas caminando en paralelo y bastante juntitas. Pero vamos, tengo además una bicicleta, la tengo aquí ya debidamente plegada. Vamos, que si alargo un poquito el brazo casi puedo tocarla con la mano. Es decir, que soy un habitante prototipo de Madrid Central. No tengo coche, esto creo que lo he dicho ya en más de una ocasión aquí en la Contracrónica. No por nada tengo carné, ¿eh? Puedo conducir, no muy bien, porque conduzco muy poco, pueden pasar, no sé, una vez al año quizá, a menudo más, una vez cada 2 años en lo que conduzco la moto, pero claro, no es exactamente lo mismo. Soy pésimo conductor porque no tengo hábito de llevar el coche y entonces voy muy despacito. A cambio, nunca me han puesto una multa y tengo los 15 puntos del carné de conducir intactos. Pero bueno, el hecho es que no lo tengo y si lo tuviese, pues no tendría dónde meterlo. No por nada, sino porque mi calle es muy estrecha, es de una sola dirección, como ya digo, hasta la acera es estrechita y además está adoquinada, así que no es cualquier cosa menos una calle para circular con un coche. Vamos, no es el lugar para tener coche. Tampoco tiene garaje en esta calle. No sé si hay alguno, sinceramente te lo digo, y si hay alguno, pues de algún edificio nuevo que se hiciese ya harían garaje para los vecinos, pero creo que en toda la calle no hay ninguno y es bastante poco habitual, por lo menos por este barrio, encontrar garajes. El resultado es que muy pocos vecinos tienen coche. Los que lo tienen, pues lo aparcan en la calle, pues gracias a que ellos pues, sí pueden pasar. Tienen además la zona verde, o no sé cómo se llama aquello, que tienen que pagar tienen que darse de alta. No sé exactamente cómo va la cosa, pero el que tiene coche sí puede meterlo, pero son pocos los que tienen. Es decir, que aquí en Madrid Central no es muy habitual. Es así por una razón histórica, además, porque está dentro de la antigua cerca de Felipe IV, todas estas calles, por eso son estrechas. Es decir, que esta calle que tengo delante ahora mismo tiene tranquilamente, pues no sé, 400 años, quizá algunos más, porque cuando Felipe IV mandó levantar la cerca, en el año 1625, lo que hizo fue colocar un límite físico a la ciudad, que había crecido bastante desde que Felipe II se trajo aquí la corte en el año 1561. Había crecido además de una manera muy desordenada, la ciudad estaba superpoblada, en aquel entonces tenía 200.000 habitantes en lo que hoy es el distrito centro, que es una cantidad respetable. Vivían, no diré hacinados, pero bastante juntitos. Este Madrid de Quevedo y de Cervantes, que siempre Lope de Vega, etcétera, que idealizamos, era una ciudad bastante sucia con la gente viviendo unos encima de los otros. Se hacían incluso casas a la malicia, que hacían para que no las viesen los alguaciles. Por la parte de atrás de la fachada levantaban 1 o 2 pisos suplementarios sin pagar la tasa correspondiente. Bueno, a esto se le llamaba cerca, y se le sigue llamando cerca porque era eso mismo, era una cerca, no una muralla. Madrid nunca tuvo muralla. Bueno, la tuvo, pero en la Edad Media. Hay que ir y era un murallín, no era nada, no era lo de Ávila, ni muchísimo menos. Pero bueno, en esta época no tuvo la cerca, y en el año 1625, cuando ya la ciudad creció mucho, no tuvo muralla. Su finalidad era fiscal, no era defensiva. Bueno, queda ahí aún un pequeño lienzo de esta cerca, junto a la Puerta de Toledo, y ahí se lo pone además Real Cerca de Felipe IV, un cartel bien grande. Se ve lo que era, pues una tapia de unos 3 metros de altura, hecha de ladrillo y argamasa. No, nada especial. Solo se podía entrar por las puertas y por los portillos, habilitados al efecto, que tenían una hora de apertura y cierre. Algunos monumentales, algunas puertas, como la de Alcalá, esa se conserva, la de Toledo también, la de Atocha no, la de Atocha ya no se conserva, pero el nombre de la estación de trenes Puerta de Atocha.
Bueno, y ahí estaban en esas puertas los alguaciles para cobrar el portazgo, que sería la versión antigua de lo que es hoy la entrada en Madrid Central, esas cámaras y esos sensores tan sofisticados, ¿no? El portazgo lo pagaban solo las mercancías, no las personas. Bien, Madrid Central se corresponde con el Madrid de Felipe IV, así a grandes rasgos, y su trama urbana. No hay más. Y esa trama urbana del Madrid de Felipe IV es irregular y de calles estrechas trazadas un poco al tuntún, entre los siglos XII más o menos y XVII, que es cuando se hizo básicamente esta parte de la ciudad. Entre esos siglos empezó cuando fue reconquistada por los cristianos en el año 1085 y luego ya, pues ahí hasta que los 5 siglos que pasaron hasta que se hizo capital, la corte de Felipe II, siguió creciendo hasta que le puso límite Felipe IV. Aún así la ciudad siguió creciendo por los lados, pero ya fuera de la cerca. Bien, en esa época lo más grande que circulaba por una calle era un coche de caballos. Y no había muchos. Lo normal es que la gente se iba a los coches de caballos, estaban exclusivamente, nada más podía tenerlos o el rey, lógicamente, o los aristócratas. Nadie del pueblo ya no podía disponer de un coche de caballos. A lo sumo un caballo y no tanto, ¿eh? Lo normal es que la gente fuese pues en el caballo de San Fernando, ya sabes, unos ratos a pie y otros andando. Bien, esto no es algo privativo de Madrid, es algo que sucede en todas las ciudades europeas, sin excepción, desde luego las que sean antiguas y que no hayan sido reformadas. En algunos lugares como París pues tiraron el centro histórico y se quedaron tan a gusto, la City de Londres, por ejemplo. En el resto, básicamente, pues los centros históricos no hay espacio, no están hechos para el automóvil. Porque esto, y aquí creo que ya es hora de ir diciéndolo, esto es una cuestión de espacio, no de contaminación. Ese fue el error que cometió Manuela Carmena y su equipo de gobierno hace un año y pico, venderlo por cuestiones medioambientales. Como si la contaminación que se genera en los distritos vecinos, como Chamberí o Moncloa o Salamanca o Arganzuela, no llegase hasta aquí, no llegase hasta Madrid Central. Por supuesto que llega. Eso solo faltaba, tampoco es tan grande, ¿no? Es decir, que esta crítica la empleaba la oposición en aquel momento, que por cierto llegaron a la alcaldía y lo han mantenido. Y era una crítica fundamentada. Bueno, que es que estás diciendo que lo que se contamine, que se lleve en los bulevares, entonces esa contaminación no va a entrar en Madrid Central, que hay una especie de, de conjuro habéis hecho con tipo Harry Potter para que no pase la contaminación. Ese no era el argumento para defenderlo, en absoluto. Si hubiesen empleado otro argumento, el argumento del espacio, así no habría manera de rebatirlo, porque la realidad es la que es. Mira, la calle Mayor de Madrid, no sé si la conocerás, es la que va del Palacio Real, más o menos, de la Catedral hasta la Puerta del Sol. Bien, esa se le llamaba calle Mayor por alguna razón, y porque era la mayor, una de las más grandes. Pues es la calle más ancha, tiene solo 12 metros de anchura. Las del ensanche de Salamanca, por ejemplo, la calle Serrano, la calle Velázquez, tienen 30 metros, son del siglo XIX, cuando todavía no se había inventado el automóvil, pero bueno, ya había un tráfico rodado mayor, que fuese solo de carruajes. El Paseo de la Castellana, a la altura del Bernabéu, por ejemplo, que ya es del siglo XX, tiene 100 metros de ancho. Por eso a la gente mayor le cuesta tanto cruzarlo. No puede cruzárselo de una tacada, porque no andan tan deprisa. Bien, aquello de la Castellana ya se pensó para el tráfico rodado. Las calles del distrito centro no, con la excepción de la Gran Vía, que es del siglo XX, de principios del siglo XX. Se abrió hace un siglo, empezó a abrirse en el año 1910. Pero si restringes el acceso a todo el distrito, pues no puedes dejar abierta la Gran Vía, porque se formaría un tapón kilométrico. De nuevo, entraríamos en el mismo problema. Es decir, estaríamos con el problema del espacio. La ciudad que tenemos no la hemos hecho nosotros, ni el alcalde actual, ni el anterior, ni el otro. La ciudad que tenemos es un precipitado, es la que nos dejaron nuestros antepasados, y no uno ni dos, sino siglos y siglos de antepasados que fueron construyendo y destruyendo, así durante siglos. Esa es la ciudad que tenemos, la nuestra, y esta, y la otra, y la tuya, y cualquiera. No, a no ser que sea una ciudad de nueva planta recién construida. En Madrid hay una, por ejemplo. La ciudad de Tres Cantos se construyó en los años 80. Es una New Town, que se llama en geografía. En ese caso sí, pero bueno, dentro de 500 años a saber cómo está Tres Cantos. Aunque bueno, esta ya se empezó con la idea de planificarla. De que tienes esas avenidas tan anchas, ya pensada para los automóviles, al lado de una autopista, con su estación de tren. Una ciudad casi ideal, tipo Milton Keynes, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero Madrid no es así. Madrid no es una ciudad que hayan planificado en 1982, es la que hay, y aunque no es una ciudad especialmente antigua, si la comparamos con otras de España, no sé, Córdoba, Zaragoza, la propia Valencia, pues sí, efectivamente, en este caso no es una ciudad muy antigua, pero sí lo es si lo comparamos con las americanas o con las de otras partes de Europa. Es decir, aquí hay gente viviendo desde hace más de 1000 años.
el automóvil es un invento de hace solo un siglo. Y las calles no se empezaron a llenar de coches hasta hace relativamente poco tiempo, hasta los años 50-60, cuando se motorizó el país. Si ves imágenes de películas, incluso de Madrid, de los años 50, todavía la gente andaba a pie y en tranvía. Las calles podías cruzarlas sin necesidad de mirar porque había muy poco tráfico rodado. Si ves, por ejemplo, las imágenes del Madrid de los años 40, 20 años más tarde, en los 60, unos atascos de tráfico de padre muy señor mío. Es cuando empezaron a hacer subterráneos, aparcamientos, pasos elevados, como aquel que hicieron en Atocha en los años 60, que luego ya en los 80 lo quitaron porque era un horror delante de la estación. No sé. A ver, el error creo que fue dejarles entrar. Pero claro, estamos aquí viendo un error a posteriori a nuestros abuelos, que fueron quienes hicieron ese Madrid, abuelos y bisabuelos, y en parte nuestros padres. El automóvil les parecía lo más, era el progreso, significaba la modernidad. En pocos años, una ciudad del siglo XVI, que es lo que es el centro de Madrid, del distrito centro, ese Madrid de la cerca de Felipe IV, se colapsó, como no podía pasar de otra manera. De hecho, si ves fragmentos del nodo de los años 60 o 70, ves que uno de los temas recurrentes en los nodos es los problemas de tráfico en Madrid y en Barcelona, que las ciudades crecieron mucho y entonces no sabían qué hacer, ya los alcaldes iban poniendo remiendos, y ni con esas. Bueno, hacemos un carril más, bueno, en el centro de Madrid no puedes hacer carriles más porque es que te das con los edificios, pero bueno, hacemos subterráneos, ¿hasta qué punto? No puedes. Llega un momento en el que tienes que darte por vencido, simplemente hay que hacer restricciones al tráfico. Pues en la ciudad, el Madrid de los 70, por ejemplo, era invivible en ese aspecto. El espacio para los peatones era muy poco. Bien, eso es lo que se está subsanando ahora en estos momentos. Vamos, por esa razón yo soy partidario de la restricción de tráfico en el centro, es decir, de Madrid Central, llámalo como quieras. No porque iba en él, sino aunque viviese fuera, te diría exactamente lo mismo. A ver, no soy partidario de que restrinjan el tráfico, no sé, en Chamartín o en Retiro, pero sí en el centro. En Retiro el distrito, no el parque, por supuesto. De la misma manera que soy partidario de que el tráfico pesado no atraviese el casco urbano, salvo excepciones, para surtir a las tiendas grandes, como el Zara, el Corte Inglés. Pero eso ya sabes cómo se hace, ¿no? Pon de madrugada, entra el camión, descarga su mercancía y se va también de madrugada. No sé, ¿te imaginas la avenida de la Reina Victoria o la calle Princesa llena de tráileres de 3 ejes y 25 toneladas atravesando la ciudad? No te la imaginas, ¿verdad? Pues así era en los años 60, hasta que se hicieron las rondas y las circunvalaciones. Y no se les dejó de permitir de circular porque contaminarse. Un camión contamina solo un poquito más que un automóvil, sino porque no caben. La clave, de nuevo, está en el espacio. De lo contrario, pues habría que levantar las restricciones cuando se electrifique el parque móvil, que sucederá a lo largo de las próximas décadas. De ahí que este argumento que utilizó el gobierno de Cármenas se cae por su propio peso. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando todos tengamos un automóvil eléctrico o no contaminante o que funcione por energía solar, qué sé yo, en ese momento ya podremos volver a tener Madrid lleno de automóviles. No, porque seguirán sin caber, estén alimentados por gasolina o por electricidad. Vamos ahora con otro Daniel, este es de Sant Cugat, no de Dénia, que Sant Cugat está en la provincia de Barcelona, que vuelve con el tema este del liberalismo y la monarquía. Mira, estaba en bicicleta y he escuchado la llamada de este oyente que te comentaba que sí se podía ser liberal y monárquico. He oído tu respuesta y me parece muy acertada, sobre todo la parte que has comentado de autoritas. Y creo que se te ha olvidado mencionar un hecho que por lo menos a todos los que vivimos en Cataluña ha resultado de un interés brutal para darnos cuenta de la importancia que puede tener la monarquía en un país avanzado, democrático como el nuestro. Y es el discurso que dio el rey el 3 de octubre del 2017. Fueron 3 minutos, creo que no mucho más. Fueron 3 minutos que bastaron para, independientemente de que por lo que les ha sentado de mal a los nacionalistas, es evidente que dio en la diana,
Pero a nivel personal, de mucha gente aquí en Cataluña, fue realmente un baño de tranquilidad. Teníamos miedo, había mucho miedo. Aquí estábamos bajo las caceroladas continuas, bajo realmente un ambiente de tensión y de inquietud espectacular que todos los que no vivían aquí a lo mejor no llegaron a sentir, ¿no? Y el discurso del rey fue realmente un baño de tranquilidad y de bajada a la tierra de lo que es realmente, o de lo que puede ser una monarquía avanzada en un país democrático y liberal como el nuestro. Simplemente era para eso, para hacer ver que ese discurso del rey, desde luego, a muchos nos reafirmó y nos confirmó y nos dejó muy a las claras lo que puede ser una monarquía liberal y democrática. Un saludo, hasta luego. Bueno, el discurso del 3 de octubre del año 2017 fue un punto de inflexión en todo aquel problema. El rey hizo su trabajo. Bueno, yo hice un programa aquel día precisamente sobre el discurso del rey. Es más, creo que lo titulé hasta así. Tendría que mirar el archivo, pero vamos, creo que lo titulé así o de una manera muy parecida. El rey hizo su trabajo, que fue salir por televisión y defender la legalidad, que era eso lo que estaba en juego aquellos días. Es decir, que se quebrase la legalidad. Parece una tontería, pero cuando se quiebra la legalidad, se abre la caja de los truenos, porque si tú pisoteas las leyes para imponer otras, las tuyas, las que traes, ¿qué impide a otro grupo, hacer lo propio, pisotear tus leyes y poner las suyas? Por eso es tan importante que la legalidad no se quiebre nunca, que se pase de una ley a otra ley, pero se pase de manera pacífica, no se pase de manera violenta o habiendo violado la anterior. Caray, una de las claves de la transición española, es decir, de ese paso tan suave que se dio del franquismo a la democracia, fue precisamente que la arquitectura legal estuvo bien hecha. Estuvo hecha por Torcuato Fernández Miranda y supo desactivar primero las leyes franquistas de manera suave. Bueno, las desactivaron ellos mismos, votando a favor de la ley de reforma política que en la práctica abolía el franquismo. Pero fue todo, como le gustaba decir a Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley. Bueno, en este caso no había nada de la ley a la ley. Bien, esto mismo lo podría haber hecho sin ninguna duda el presidente de una república. Pero bueno, aquí lo que tenemos es un rey, es decir, el jefe de Estado es un monarca y su puesta era a la altura de las circunstancias y eso hay que reconocérselo. Cosa que no sucedió con su bisabuelo, con Alfonso XIII, cuando dio por bueno el golpe del Primo de Rivera, del 23, que por cierto, Daniel, supongo que lo sabrás, tuvo lugar también en Barcelona. Bien, seguimos con Adrián, que trae de nuevo un tema del que se ha hablado aquí ya varias veces, el veganismo, que hicimos hasta creo que un programa especial sobre este tema, aunque él se lo lleva a la prehistoria. Hola Fernando, quiero responder a Eduardo de la contrarréplica 123, en la que él dice que bueno, que se puede sustituir la carne por otro tipo de alimentación y que bueno, y que la carne en sí misma no es importante, sino que lo importante son los nutrientes que contiene. Esto es en parte cierto, pero quiero añadir un dato porque además yo soy estudiante de la carrera de historia y hace poco, de hecho, ayer me examiné de un examen de prehistoria y estudié algo relacionado con este tema y me he acordado y bueno, quiero hacer esta mención, yo considero que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de veganismo y que se nos olvida. Y es que quería mencionar que el ser humano hasta hace 2 o 3 millones de años no consumía carne. Fue con el Homo robustus cuando este homínido empezó a carroñear la carne, no a cazar, carroñear, cazaría más tarde el ser humano, y empezó a carroñear el tuétano y algunas partes de los animales que dejaban otros animales cazadores más grandes y que, bueno, sobre todo el ser humano lo que se dedicaba era a acceder a partes de los animales, a comida de partes de animales que otros cazadores no podían llegar, como el interior de los huesos y tal. Entonces, en definitiva, el consumo de carne lo que permitió es que el ser humano pudiera acceder a una cantidad de proteínas que antes no podía acceder y esto, entre otras muchas cosas, permitió el desarrollo del lenguaje en el ser humano y tuvo un impacto tremendo en cuanto a la fisionomía del ser humano, permitió pues el aumento de la capacidad craneal, permitió una serie de cosas que fueron sustanciales para la evolución humana. Estamos hablando que muy poquito después de que el ser humano empezara a consumir carne, el ser humano empezó a desarrollar los primeros útiles, sus primeras herramientas para trabajar y para cazar o para hacer otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que no podemos despreciar
la gran importancia que ha tenido en la evolución humana el consumo de carne, porque el consumo de carne es lo que nos ha permitido desarrollar el lenguaje, lo que nos ha permitido desarrollar la inteligencia humana bueno, la ampliación del cerebro, y ha permitido un enorme desarrollo que habría sido imposible literalmente de no haber sido por el consumo de carne. Con esto no estoy apoyando que haya que seguir consumiendo carne, pero creo que a la hora de plantearnos si tenemos que poner, el mundo entero se tiene que poner de acuerdo para dejar de consumir carne, tenemos que tener esto muy en cuenta porque está demostrado que si bien la alimentación no altera los genes en sí mismo de los seres vivos, sí que puede hacer que unos genes que están desactivados, por decirlo de alguna forma, se activen y que otros tipos de genes no se activen. Entonces, si nos vamos a plantear dejar de comer carne, tenemos que tener en cuenta que esto puede tener un impacto genético en el ser humano y que puede tener un impacto en el ser humano a muchos niveles que tal vez ni llegamos a imaginar. Entonces, creo que no es una decisión tan simple esto de dejar de consumir carne. Soy consciente de que es algo moralmente muy complicado, pero tenemos que tener esto en cuenta, que el ser humano, si no hubiera sido por el consumo de carne, no habría llegado hasta donde ha llegado. Así que solo quería decir eso, un saludo y muchas gracias. El Homo robustus, Adrián, no era un ser humano. Era un homínido de hace 1.000.000 de años. Es decir, si viajásemos en el tiempo al, qué sé yo, hace 1.000.000 de años y nos encontrásemos a un Homo robustus, pues no nos parecería un ser humano, pues no lo era, no hay más que ver sus cráneos. Nos parecería un mono, es decir, un mono no como los actuales, porque esa especie del Homo robustus se extinguió, pero bueno, se convirtió en otra, evolucionó en otra. Pero vamos, que no era un ser humano. Los seres humanos pertenecemos a la especie Homo sapiens, que no aparece hasta hace unos 200.000 años aproximadamente, y el ser humano moderno, hará en el Paleolítico Superior, hará aproximadamente 50.000 años. Los sapiens siempre hemos comido carne, siempre. Nuestra dentadura y nuestro sistema digestivo así lo atestiguan, porque ambos están preparados para desgarrar la carne y arrancarla de su antiguo propietario y para digerirla. Esto, evidentemente, no se presentó en nuestra especie así por las buenas. Esto lo heredamos de otros homínidos que nos precedieron en el árbol filogenético. Entre ellos, pues está evidentemente el Homo robustus, el que haces referencia. Es decir, que si vamos hacia atrás en el árbol, nos vamos a encontrar muchas cosas en este árbol filogenético. Nos vamos a encontrar también con especies herbívoras. Pero hay que irse mucho más atrás del Homo robustus. Bueno, si vamos más atrás nos encontramos con una ameba, nos encontramos con una simple célula, ¿no? Con el caldo primigenio. Pero vamos, uno de los éxitos o de las claves del éxito de nuestra especie no es tanto comer carne como el hecho de comer de todo. Esto habría que sumarle la inteligencia que nos permitió cultivar y criar nuestra propia comida. Pero el ser humano nunca hubiera llegado al Neolítico si no hubiera sobrevivido al Paleolítico, visto ahora a posteriori. Bien, pues esa flexibilidad, esa dieta tan flexible a nuestros ancestros les dio una gran ventaja evolutiva. Bien, vamos ahora con Miguel, que es un patrono que vive en Bruselas, que, como él mismo confiesa, nos va a confesar ahora, rompe una lanza a favor de la Unión Europea. Me gustaría romper una lanza en favor de la Unión Europea, porque creo que muchas veces tendemos a criticarla fácilmente y creo que se debe sobre todo a dos factores. El primero es el desconocimiento general de su historia y su funcionamiento y del funcionamiento de sus propias instituciones. Y el segundo sería también pues, que la utilización de la misma como chivo expiatorio, muchas veces por parte de nuestros propios políticos nacionales y locales, para echarle las culpas al maestro armero de sus propias faltas y carencias, pues también le da un poco de mala fama al final a lo que es Bruselas y lo que parece que viene de arriba. En fin, esto ya lo vemos también en España con muchos políticos regionales, nada nuevo. La crítica más común y repetida, que se repite casi a forma de mantra y que se le suele hacer, serían sus deficiencias democráticas. A ver, la Unión Europea tiene un parlamento, como cualquier país, que se elige por sufragio directo desde el año 79, si mal no recuerdo, más o menos como todo el periodo democrático español actual. Por otra parte, tú, por ejemplo, has mencionado en algún programa el modelo suizo de ejecutivo colegiado como algo positivo. Y bien, la Comisión, el Ejecutivo de Europa, es un órgano 100% colegiado
en el que, de hecho, si dimite un solo comisario, o si es recusado, mejor dicho, la comisión tendría que dimitir en bloque. Y esto es justo lo que le pasó a la comisión de Jacques Santer allá por los años 90, si mal no recuerdo también. El Parlamento Europeo, por supuesto, aprueba los presupuestos y ratifica el nombramiento del presidente de la comisión, que sería el presidente del Ejecutivo, el actual Jean-Claude Juncker. Pero es que además tiene que dar luz verde a todos y cada uno de los comisarios, es decir, del equivalente a los ministros en un país, cosa que en ningún otro país con sistema parlamentario sucede. En ninguno que yo sepa. Se elige al presidente, pero luego es prerrogativa exclusiva del presidente elegir a los ministros y puede poner, si le place, pues al Pato Lucas, allí en el ministerio de turno. Es verdad que el presidente no ha sido elegido como eurodiputado normalmente, tampoco es que esté prohibido, pero bueno, cosa que tampoco es necesaria en España y lo hemos visto porque Sánchez ha estado de presidente en las previas elecciones, antes a las últimas, haber sido elegido diputado y no ha pasado nada. Bueno, sí ha pasado, pero en fin, que ha sido posible y legal. De todas maneras, este presidente de la Comisión es propuesto por común acuerdo por el Consejo Europeo, que a su vez está integrado por todos y cada uno de nuestros jefes de gobierno, que a su vez han sido elegidos democráticamente en nuestros países. Yo no creo que el hecho de que el Consejo Europeo sea un órgano colegislador, que lo es, junto con el Parlamento, justifique una falta de democracia tampoco en el ámbito europeo, toda vez que, repito, sus miembros son nuestros presidentes y primeros ministros, que son los mismos que a nivel nacional pueden cosernos a decretos ley en el ámbito, pues eso, de nuestros países y esquivando parcialmente a los parlamentos respectivos, cosa que también hemos visto en los últimos años, pues no solamente con Sánchez, sino también con Rajoy y con los anteriores. Es una herramienta muy golosa. Históricamente, tú mencionas que la Unión Europea se forma de arriba abajo, top-down, y que es algo negativo. Bueno, ¿y qué país no se ha formado así? Sinceramente, ¿algún país europeo ha tenido un referéndum para la unión de sus reinos, condados o provincias históricas hace 400, 300 años? Yo lo desconozco. Además, es que en el momento histórico de la posguerra mundial, la Unión Europea fue casi una necesidad para asegurar una estabilidad en Occidente y para detener un posible avance del sovietismo. Evidentemente que estuvo liderado por las élites. De hecho, hay una anécdota curiosa de cómo Monnet y Schuman, que son los padres del proyecto europeo, ocultaron a los propios políticos y diplomáticos sus intenciones de poner de forma conjunta la producción del acero y del carbón, ¿no? Lo que fue la primitiva CECA, hasta el mismo final, ya casi hasta la declaración Schuman famosa, para que no cayese en desgracia precisamente intoxicada por todos estos políticos. Bien, por cierto, esto sería material interesante para un contracorte, si te interesa. ¿Tú te imaginas que a un ciudadano alemán o francés de la época, después de la Segunda Guerra Mundial, que se acababan de matar hacía 4 días, se les hubiese propuesto un referéndum o que estuvieran ansiosos por unir fuerzas? Esto no hubiera pasado en la vida. Vamos, lo del Brexit nos hubiera parecido un chiste con el resultado de ese referéndum. Y, en fin, en definitiva, yo creo que la Unión Europea seguirá viviendo unos años más, aunque solo sea para que nuestros políticos, como ya he dicho, puedan seguir echándole la culpa de sus desmanes a Bruselas o, por qué no, pues a la misma Merkel. Un abrazo y gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Miguel. Poco puedo añadir a esto, entre otras cosas porque ya he hablado mucho sobre este tema, pero vamos, has hecho una buena exposición, has defendido a la Unión Europea con gallardía y además con muy buenos argumentos. A ver, el principal problema de la Unión Europea, y aquí se habla bastante a menudo, es uno de los grandes temas que trato en la Contracrónica, no es tanto su déficit democrático, que es de lo que le acusan muchos. A ver, eso no deja de ser una confederación de estados que traspasaron parte de su soberanía a la confederación en sí, y esa soberanía la han obtenido a su vez de su pueblo, es decir, del
los votos en última instancia. Es decir, ese no es tanto el problema como su excesiva burocratización. Y esto sí lo he denunciado aquí muchísimas veces. Tal es la cantidad de legislación y normativas que salen de Bruselas cada año. Es que te entierran. Son miles y miles y miles y miles de líneas de regulación anualmente. Este es el paraíso del burócrata, vamos. Bueno, Bruselas o Estrasburgo son un monumento al burócrata. Algo que tú verás con tus propios ojos a diario. Si la Unión Europea quiere, que ya de por sí es un constructo, como te decía, top-down, completamente hecho de arriba abajo, si quiere congraciarse al menos un poquito con los europeos, deberían quitarse un poco esa, parecer menos a veces un departamento de planificación soviético. Que esa es la percepción que muchos europeos tienen de la propia Unión Europea. No sé, quizá deberían invertir un poquitín más en imagen y hacerlo más cercano. Tampoco estaría mal que a ciertos cargos se les eligiese directamente, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión, es decir, que von der Leyen no esté ahí por un apaño, sino porque la elijan directamente. Es una mujer, la presidenta de la Comisión tiene poder, bastante. Bien, esto además ayudaría a que la Confederación tuviese... Caray, Suiza es una confederación y hay unas elecciones en las que participa todo el país sin importar los idiomas, pues una cosa así, no sé. Evidentemente simplemente saco una pluma y la agito en el viento, que para que eso llegue puede tardar una barbaridad de tiempo. Pero no estaría mal que von der Leyen, ya digo que es la más indicada, porque es la más visible, pudiese decir, bien, yo estoy aquí porque presenté una candidatura, tuve que pelearme con otros que presentaron otras candidaturas y gané. En el caso de von der Leyen ya sabes que que la presidenta de la Comisión es un apaño como tantos otros cargos dentro de la Unión Europea. Bien, vamos ahora con Eduardo, que se pregunta por qué el mundo de la cultura es de izquierdas. ¿Qué tal, Fernando? Oye, a ver si puedes intentar aclararme, porque creo que ya una vez hablaste sobre por qué el humor es de izquierdas, ¿no? Y ya porque, por lo visto, les pagan, ¿no? O los medios o así, quise entender, ¿vale? Pero bueno, me pasa igual con el mundo de la cultura. ¿Me puedes decir, por favor, por qué actores, cantantes, por qué tienen que manifestarse siempre como que son de izquierdas? ¿Pero qué es? ¿Que son todos? ¿Estás obligado? ¿Es así? Si te interesa la cultura, tienes que ser de izquierdas. Si no, ya no lo eres. Además, esto ha sido a raíz de, creo que he visto hace poco unas declaraciones de Enrique San Francisco, que me han parecido muy brillantes, por cierto, sobre todo esto. Incluso también quiero recordar que hubo una cantante, Russian Red, que hizo un comentario también y la cayó la del pulpo. Pero, entonces, mi pregunta es, ¿se puede saber que están condicionados o es así? Es que no entiendo, es que es así. Y yo cuando discuto con mis amigos me pasa lo mismo. Parece como que incluso es que los actores, en cuanto pueden, lo veo vía Twitter, todos se posicionan de una manera. ¿Ni ninguno? Venga, pues nada más, un saludo. Bueno, el mundo de la cultura tiene también sus comisarios de tipo político que reparten premios y castigos, no lo olvides, Eduardo. Un escritor, un escultor, un actor, un pintor o un músico, pues quieren hacer lo suyo, es decir, publicar libros, dar conciertos, hacer películas, exponer pinturas o fotografías. Bueno, en eso consiste su trabajo, por lo que tratan de estar a bien con quienes hacen posible esa publicación de libros, esos conciertos de música, esas películas, esas exposiciones, porque de lo contrario no tendrían trabajo y tendrían que dedicarse a otra cosa. En tanto que buena parte de la cultura vive subvencionada, y en eso parece estar de acuerdo casi todo el mundo. Cuando lo dices en voz alta, pues te acusan de todo menos de guapo. Te dicen, pero ¿cómo es posible que no estés a favor de que el Estado apoye a la cultura? Si el Estado bien que lo apoye, pero no con el dinero de los demás, porque además le quita independencia a los artistas, muchísima. Pues bien, como buena parte de la cultura está subvencionada, es fácil deducir de qué pie cojean políticamente esos comisarios. Quiénes son los que pagan las películas, los que organizan las exposiciones y eligen quién expone y quién no, quiénes organizan los conciertos o quienes incluso encargan las estatuas para decorar las glorietas. En el periodismo pasa algo similar, aunque no tan intenso. La única manera de escapar de esa maldición, es vivir del mercado y no de la administración. Algunos escritores lo consiguen. Claro, esto es más difícil entre escultores, por ejemplo, bastante más complicado.
viven mucho de pues lo que les encarguen. Entre actores, bastante más complicado porque aquí no hay una industria cinematográfica digna de tal nombre. Entonces, algunos escritores sí, algunos pintores también, si son muy famosos y venden bien, y lo consiguen. ¿Por qué? Pues porque el mercado les responde. Y estos, evidentemente, van a poder sobrevivir sin necesidad de tener que decir nada con lo que no comulgan, pero eso sí, ya pueden ir olvidándose de premios y de reconocimientos. Algo que a ti o a mí nos puede parecer una idiotez, pero para muchos artistas es algo importantísimo. Ya sabes, eso de sentirse reconocidos por sus pares y presumir de premios, ir a recogerlos el día de la entrega, etcétera. Ya sabes, los mundillos, el mundillo de los escritores, el mundillo de los pintores, el mundillo de los músicos, etcétera. Bien, a otros esto les da igual, prefieren ir a lo suyo a cambio de no tener que decir lo que no quieren decir, ¿no? Y no pasan por el aro. Contra esos la suelen emprender de vez en cuando. Es el caso, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte, al que llaman de todo, ¿no? Le han cuñado y facha y otras lindezas. Claro, Reverte se harta a vender y las editoriales se pelean por publicar sus libros. Por eso no necesita fingir. Pero los Revertes son la excepción, no la norma. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrarréplica de hoy. Y ya sabéis, os espero por aquí mañana.